500, es muy buen reportaje de Priscila Cárdenas, 570 y qué, 3 personas, pues no te identificamos, duran 20 días, vámonos, te vas. De la fosa común, 570 y tantas vidas. Puede ser el hijo de vecina, el migrante, el indigente, el que tú quieras. Y no hay un criterio ya, es como una sociedad insensible, ¿no? O una especie de necropolítica, parafraseando la conceptualización que le da Diego Osorno en La Guerra de los Zetas, cómo se volvió necropolítica una cultura de la muerte o de la sangre. Digo, pues no se puede hacer nada. Mueren y mueren y a las fosas comunes rellenas. Pero bueno, María Elena, es tu tribuna. ¿Qué temas ves con todo lo que está pasando, verdad? Mira, pues ahí están pasando muchas cosas muy interesantes, pero empezaría por hacer, en relación a lo que hablas de una sociedad que es poco o somos poco sensibles ante tantas cosas que suceden. El viernes en la tarde-noche se presentó un libro que tú presentaste junto con otras escritoras, periodistas, Los 12 más pobres. Y para empezar por allí, ¿no? La pregunta de la cual partieron estos investigadores periodísticos era que ¿qué pensaba la gente al levantarse? Era la pregunta, es decir, ¿en qué piensa la gente considerada más pobre del país? Y la respuesta fue que pensaban en comer. Entonces, híjola, pues se te eriza la piel porque en esa sencilla pregunta te das cuenta qué abandonados tenemos todos a las personas vulnerables. Yo creo que México ha transitado rápido en papel hacia un tema de los derechos humanos, hacia un tema que están reglamentados en las leyes de los derechos humanos, de las garantías individuales y de los derechos humanos, pero no estamos dispuestos. Creo que somos todavía una sociedad, aparte de insensible, poco conocedora, y no se puede amar lo que no se conoce. Es decir, si no tienes un amor a tu país, a tu historia, a tu región, mucho menos lo puedes tener, por ejemplo, y ser empático con personas de la comunidad de diversidad sexual, ¿no? Que es el tema que hoy, desde el sábado para amanecer domingo, en la madrugada del domingo, pues nos despertamos con el tema de Orlando. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que en el centro lo que hay somos personas que estamos muy conectados a través de las redes y del internet, pero nada se nos mueve en el corazón y en la conciencia como para ir al fondo. También en el transcurso de ayer vimos como a un líder del magisterio, líder de la CENTE en Oaxaca, es aprendido y rápidamente su delito está claro, el Estado lo traslada hacia Hermosillo, y entonces tú dices, ¿cómo no hay? Es lo mismo para otros tipos de delitos que han sido tremendos. Analizábamos la semana pasada, ni más ni menos, ABC. Entonces, pues ahí está un colorario de temas que en el fondo es por incapacidad, por miedo, por vivir en zona de confort. No nos preguntamos qué es lo que está realmente sucediendo. Y eso es lo que nos debe de mover hoy día. Yo creo que la reflexión de todo lo que está sucediendo es investiguemos, acerquémonos a lo que está pasando, y si hay estas personas que están allí en las gavetas y nadie pregunta por ellas, no sabemos si tienen familias, si alguien en otro estado de la República o en la nación centroamericana los están buscando, la verdad es que ni siquiera se sabe. Aquiles, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, Luis Alberto, yo siento que ahorita el tema nos da lugar a que planteemos algo que es muy importante. No nada más en las políticas públicas, las libertades, etcétera, etcétera, dependen de que el Estado tenga recursos y los invierta bien. No solamente depende de que tenga buenas corporaciones que puedan mantener el control y tener la gobernabilidad en un alto nivel.
depende fundamentalmente del discurso y de la capacidad que tenga ese discurso para enganchar y guiar a toda una sociedad a un conjunto de valores que le permitan ser más libre, odiar menos, tener más facilidad para acordar, sentir que pierde menos cuando no tiene todo lo que tiene, y que pueda también entender, aceptar o cuestionar libremente la información que está a su alcance en relación a los problemas que están ahí. Y yo siento que ahorita en esta época ahí es donde está una de las grandes fallas, no solamente en México, sino en todo el mundo, la lucha por el poder y la forma en que los intereses legitiman su interés, pero no una voluntad mucho más amplia que ese interés está por encima de cualquier cosa, y lo estamos viendo porque no solamente en México vemos una sociedad políticamente dividida e incapacitada para unirse. Lo vemos también en Estados Unidos, donde ocurre esto de Orlando, que ya tiene tiempo que hay una polarización entre quienes tienen más acuerdo con las libertades que implican no las libertades políticas, las libertades de pensamiento, las libertades del alma, las libertades de preferencia sexual, y todos aquellos que son muy conservadores y prefieren el miedo, las armas, tener en su casa arsenales, etcétera, etcétera, y pues ocurren este tipo de detalles. Ahorita el recorrido que hace Elena me parece muy interesante, porque da pie a que hagamos ese tipo de reflexiones, y necesitamos realmente que comiencen a surgir nuevamente ese tipo de discursos que puedan englobar, conjuntar un conjunto de visiones. En relación a lo de la gente, yo ahí sí tengo mucho desacuerdo en que esto fue muy rápido, esto fue lentísimo. Hace años hay información en relación a la gran cantidad de desvío de recursos de la gente y las quejas por cómo el Estado permitió la impunidad, y sobre todo si cuantificamos el precio que hay que pagar por todos esos niños que llegaron a perder hasta medio año sin clases, y si además nos pusiéramos a ver qué clases reciben, pues yo creo que sí nos salen debiendo. No podemos nosotros esperar que el país prospere si seguimos teniendo ese tipo de situaciones donde hay soberanías que no deben existir. No debe existir ni la soberanía del crimen organizado, ni la soberanía de los sindicatos, que pueden en un momento dado afectar a los niños, afectar la prestación de los servicios públicos. Lo que sí es importante es que se demuestre que estos delitos que están documentando existen, que son esos y no son otros, y que se pueda deslindar que no es nada más una cuestión de venganza política, sino fundamentalmente un acto de justicia a favor de la educación, porque si nos damos una vuelta por Oaxaca y vemos cómo están sus escuelas y cómo la relación de esos niños con sus escuelas, también nos vamos a espantar y vamos a decir, esto no debió haber pasado nunca. Ese tipo de soberanías, ese tipo de poder impune, sea con un discurso democrático aparentemente, o sea, del crimen organizado, no es algo que ayude a la democracia. Los conflictos se dirimen de otra manera, y no se puede estar dirimiendo conflictos afectando ese tipo de cuestiones. Ver cientos y miles de maestros en las carreteras defendiendo cúpulas sindicales es tan contradictorio, y no es precisamente algo muy democrático, porque si no van, les descuentan el día, les quitan su dinero, y eso todo el mundo lo sabe, nada más que es tabú entre la izquierda meterse con eso. Marilena, yo concuerdo con Aquiles en lo que reflexiona, pero en el fondo lo que hay en todos estos temas, y que es el hilo conductor, es que en los últimos 30 años estamos viendo, fíjate que hace como un mes o dos, escuchaba yo a Clara Hussinman. Clara Hussinman fue secretaria de Desarrollo Social en el tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas. Incluso me tocó trabajar con ella en ese tiempo en el área de desarrollo social, precisamente en una dirección general donde se hablaba y se tenía modelos para atención a grupos vulnerables. Es decir, Clara Hussinman fue mi jefa. Y Clara Hussinman hace poco decía, es que estamos ante un desmantelamiento de lo que fue durante muchos años el estado de bienestar, es decir, donde el Estado
se preocupa por la educación gratuita y de calidad. Se preocupaba a través de los sindicatos también por la protección de los derechos del trabajador. Y luego vinieron una serie de reformas. A lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo del sindicato de la CENTE o de la CENTE con S, es que debemos de ser menos indolentes y debemos de buscar una línea en la cual nos estemos enterando de lo que realmente está pasando. Si atrás de la reforma educativa hay intentos privatizadores y pensar que la privatización de la educación es la alternativa a los 54,000 niños que ahorita están laborando en las calles o en los centros comerciales de Sonora, tendríamos que sopesarlo. Si esas reformas que se están, si esa reforma educativa que se está discutiendo está bien diseñada precisamente para acoger a esos niños, darles educación, si esa educación está diseñada para crear y motivar ciudadanos que se comprometan con su comunidad y podamos todos hacer un trabajo que vigile el trabajo de los gobiernos, eso es realmente lo que nos debería de importar. Yo creo que efectivamente cualquiera que tenga un ápice de poder, sea líder sindical, sea líder de partido, sea líder en los gobiernos, deben de tener contrapesos. Plenamente de acuerdo, todos. Bueno, Aquiles, nos vas a ocupar. Sí, me habló ahorita Iván y tengo una salida, nada más una pequeña micro conclusión, si me permites. Estoy completamente de acuerdo con María Elena. Hay un régimen mixto y ese régimen mixto debe garantizar que la salud pública, la educación pública, la vivienda popular y otros servicios siempre sean correspondientes con una idea de bienestar, desarrollo, atención a grupos vulnerables. Eso por encima de cualquier cosa. Lo que no se puede ni se debe de seguir permitiendo desde las quienes estamos en la ciudadanía. Tengo que hacer un corte, si quieres, y vuelvo y terminas. No, yo también nada más. Ahora discúlpame, sí, no, te ofrezco una disculpa, discúlpame, porque lo vemos. ¿Usas para envolver y mantener frescos los alimentos puede servirte para otras cosas? Por ejemplo, coloca pedacitos de papel aluminio en las macetas para alejar insectos. Deja como nueva la superficie de tu plancha al frotarlo contra ella cuando esté fría y desconectada. Pule tus joyas y objetos de plata solo frotando. Si una parte de tu cuerpo te duele, envuélvela en aluminio. Aunque no lo creas, tiene un efecto antiinflamatorio. Afila tus tijeras y cuchillos, dobla el papel varias veces y corta. El aluminio tiene una cara brillante y una opaca. Según los fabricantes no hay ninguna diferencia, sin embargo, si se trata de mantener caliente un alimento, la brillante conservará mejor el calor estando hacia abajo. Busca tu revista Club Cuesta Menos Chedraui en tu tienda y recuerda, ahorros chonchos solo en Chedraui. Chedraui Cuesta Menos presentó. En Chedraui Cuesta Menos. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. En 3 años de trabajo, en Sonora, más de 118,000 alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Sonora. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todo embarazo tiene un riesgo para la mamá y para el bebé. Por eso es importante acudir a consulta antes, durante y después del embarazo. Antes, para planear, detectar factores de riesgo y recibir orientación. Durante, para valorar el desarrollo de la madre y el bebé e identificar signos de alarma. Hay que acudir por lo menos a 5 consultas durante la gestación y acudir después del parto para el cuidado de la madre y el recién nacido. Hablar sobre lactancia y planificación. Para nosotros, cada mujer embarazada cuenta. Sonora con Vida, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado, unidos, logramos más.
Vamos Turquesa. Vamos Nueva Alianza. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 45 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Gracias por estarnos acompañando. Me dice por acá en WhatsApp. A ver. Mañana foro organizado por la Organización Ciudadana sobre las responsabilidades y obligaciones de las y los regidores será en el auditorio de la Biblioteca Pública en Ciudad Obregón. Te invito, Luis Alberto, saludos. Nota, es el primer foro de este tipo sobre el desempeño y la participación de los cabildos como gobierno. ¡Ándale! Los mini congresos que de repente no hacen nada, ¿no? Y ahí se la llevan ahí nomás tirando barra, pero bien, los regidores, son los si es partido PAN o PRI en el gobierno, son apéndices, una extensión de los funcionarios del alcalde o alcaldesa en turno para protegerlo, y pues no rinden cuentas, está interesante en verdad esto. Hablando de Obregón, saludos a por acá, a Ana Paula Elías. Amanecí pintando muy tempranito acompañada de las noticias de Proyecto Puente. Hasta Cajeme, gracias, qué honor. A ver, mándanos una pintura que estés elaborando, estimadísima. 6622-211136, el WhatsApp, les recuerdo, o para que usted esté en contacto con nosotros. Qué rico se ve por ahí, café chapaneco de café, Centenario Café, disfruta un rico pastel de zanahoria. Qué riquísimo, Londres 50B Centenario. ¿Cómo te quedaría un pastel de zanahoria ahorita? Bueno, después de unos, por supuesto, huevitos estrellados, ¿no? A ver, para finalizar, Marilena Erzón, dile a tu colaboradora que es el CENTE, y la CENTE, no, uno es el sindicato y el otro es la coordinadora. Sí, yo entiendo. Por eso dije CENTE con S y CENTE con C. Ajá, exactamente. Sí, lo sé. Y en relación, volvamos a los crímenes de odio, me gustaría abundar en relación a eso. Fíjate que también tiene que ver con el poco conocimiento de los planteamientos que hace la comunidad lésbico-gay. También aquí yo creo que Sonora, bueno, lástima que Luz Kimball no pudo arribar a la mesa, estaba confirmada. Ella es una digna representante, ya fue premio de la juventud en el 2015, justamente haciendo un trabajo de sensibilización en relación a las demandas de este grupo. Yo a lo que me refiero es la importancia de lo que trae Proyecto Puente y de lo que fue la lectura del viernes, es decir, necesitamos leer, necesitamos estar informados, necesitamos comprometernos con los temas. Es muy difícil opinar si no te metes a los temas. Y en relación a la homofobia, ahorita todo el mundo es una comentocracia, bueno, opinocracia. Fíjate que leía yo ayer en el Reforma, entrevistaron a Berruga. Berruga fue un diplomático en ejercicio hasta hace poco del Servicio Exterior Mexicano, y está haciendo una novela en relación a todo lo que está sucediendo, y él se refiere a que después de estar solamente tratando de pensar y sintetizando en 140 caracteres, que es lo que te permite el Twitter, por ejemplo, dice que nos estamos acostumbrando en la mente a una visión muy corta de las cosas. Realmente analizar temas de alta complejidad como son los crímenes de odio, ligado ahora con el terrorismo interno en Estados Unidos, es todo un tema que da para mucho. Pero el tema hubiera sido, si estuviera aquí Luz, justamente qué tipo de sociedad estamos viviendo en Sonora en relación a esa población en particular, a la diversidad sexual. Yo creo que hay poco conocimiento de cuántos existen, cómo son atacados, cómo son criminalizados, y yo creo que es bien importante. Se había abierto una gran oportunidad para que Luz nos explicara aquí todo lo que están trabajando ese grupo, y por supuesto yo me abogo porque leamos el espíritu de los derechos humanos en nuestra ley a partir de los 29 artículos, que dejan de ser solamente garantías individuales. Así era antes, son garantías individuales y derechos humanos. Entonces, tenemos que meternos al tema de los derechos humanos y tratar de entender lo que está sucediendo.
plenamente. A ver, me dice, quería ver la encuesta, cómo va, hablando de lo que estás diciendo sobre pues la tolerancia, ¿no? Es decir, porque ¿usted conoce, por ejemplo, algún caso de discriminación en Sonora, algún caso de violencia? Porque nos hemos vuelto intolerantes, Marilena, eso se trata de lo que estás hablando. Así Bueno, es. pero yo creo que antes de leer, no hace falta, bueno, sí hace falta mucho impulsar, fortalecer los valores, ¿no? En la casa, es decir, me preocupa el hecho de que sea un crimen de odio, un crimen de intolerancia frente a la comunidad gay, que todavía no se confirma. Pero me preocupa también el otro lado de la intolerancia, que si se confirma que es ISIS, el Estado Islámico, estamos frente a una amenaza a la seguridad internacional. Es decir, y otra vez Estados Unidos, partiendo de ahí, un Estado Islámico. ¿Qué es el Estado Islámico? Loretta Napoleoni lo describe en su libro, Para entender el ave fénix del Estado Islámico. Dice: el resurgimiento es esa célula de terroristas que surgieron de Al Qaeda. Es decir, lo que quedó de Al Qaeda, de Irak, es decir, de la invasión a Afganistán, de todo lo que fue la lucha del ataque a Irak, por ejemplo, de Estados Unidos, que no era a Irak, por ejemplo, el centro, solo fue Saddam Hussein una carta para Estados Unidos legitimar su poderío de seguridad. Nace un grupo terrorista mucho más violento que Al Qaeda, mucho más preparado, profesionalizado, que usa redes sociales, que agrupa a musulmanes en el mundo, nacidos ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, europeizados, americanos, por ejemplo, americanizados, que forman una red mundial mucho más poderosa, mucho más feroz y agresiva e ideologizada que Al Qaeda. Me preocuparía porque se trataría de una amenaza frente a Estados Unidos, sí, rumbo a lo que es Estados Unidos, pero es frente al mundo. Y conectar eso también con la homofobia, por ejemplo, porque no sabemos todavía, Marilena, si No, frente a qué estamos. Es algo muy, muy, muy fuerte que sacude al mundo. Al mundo, ¿por qué? Por la intolerancia, exacto, como dices tú. A ver, leamos, sí, pero pues ya eso de ir contra las personas del mismo sexo, pues es terrible frente al 2016, ¿no? Cuando pensamos que ya esa persecución solo hay en los países árabes también, volvemos a lo mismo, en los países donde los códigos penales, el castigo es ir a la cárcel o matar incluso a homosexuales en Arabia. Entonces sería que una mezcla de ¿qué? Es una mezcla muy fuerte que vendría sacude todo esto, María Elena. Sí, es un mundo obviamente que está en crisis, Luis Alberto, que hay todos una serie de sistemas y de intereses que tienen encuentros muy, muy complejos, muy complicados. Tendríamos obviamente, y ahí vuelvo otra vez, la necesidad de conocer las historias de los países y de los intereses que tiene también en Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero si nos referimos a lo que es en la casa, y vuelvo a Clara Hussinman, ella decía, es que hay un desmantelamiento. Cuando hablas, por ejemplo, de la familia, yo te preguntaría a qué familia te refieres, porque ahorita el concepto son las familias. Y las familias están en un momento dado desprotegidos de una serie de políticas públicas por parte del Estado. Antes el Estado cumplía esa función como de recomponer, como de atender ciertas, de poner un piso parejo para todas y todos. Pero dejó de hacerlo por las crisis económicas, porque ya no hay el suficiente recurso para hacerlo, o porque en el fondo de todo el tema está lo que se va a discutir en el próximo periodo extraordinario en los congresos nacionales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Por eso te digo que no es nada podemos analizarlo desvinculado. O sea, los ataques homofóbicos, me refiero a Sonora, o la poca tolerancia, tienen que ver con políticas públicas en el tema de la educación. Los niños trabajando, los 54,800 niños que están trabajando en los supermercados o lavando mesas en los restaurantes, algo
que no pone en peligro su salud, pero que están llevando dinero a su casa. ¿Por qué es? Pues también porque en la casa ya no alcanza el dinero y él mismo tiene que pagarse la educación para continuar. Y ojo también, es lo que hemos venido ahorita comentando, ¿no? Con el mismo abogado especialista, bueno, a ver, pero no cualquiera, no vamos a satanizar el trabajo de o las responsabilidades del menor desde 14, 15 años, por ejemplo. Pues yo trabajé en algunas etapas, por ejemplo, la secundaria, prepa, pues te vas haciendo hombrecito, yo ¿no? También. Te vas siendo responsable de lo que va a venir después en el futuro. Y va, por ejemplo, o no puedes formar hijos, o si formas un hijo, creo yo, que en universidad le das todo, carro, departamento, lo más moderno en la tecnología, pues lo vas a hacer con todo el respeto, pero un parásito, porque si no tiene experiencia a la hora de salir de la universidad, no lo van a contratar, así estés donde estés. El campo laboral demanda gente preparada, pero con una experiencia. Hay que irse involucrando al estudiante desde que está en el segundo semestre mínimo de la universidad, para que salga ya con experiencia, un background por lo menos de un currículum que le permita abrirse espacio. Y esa cultura se da en la casa, Marilena. Todo, volvemos otra vez al núcleo de la primera autoridad, de la primera familia, las primeras reglas, los valores están primero en casa. No va a haber política pública que alcance, no va a haber presupuesto si los padres no te fueron a la mano, no te corrigieron, no te enseñaron a dar amor, no te dieron amor, no te protegieron. Es complejo, es decir, el tema, pero y también otra crisis ahí, la familia está en crisis a nivel mundial, valores está en crisis, el amor, es decir, qué duro en un momento de la historia del mundo en donde todo está cambiando, muchas cosas en riesgo, en peligro. Yo creo que ahí es momento de cerrar filas en torno a y hacer conciencia, qué puedo poner yo como persona para que esto sea mejor o no esté tan peor, ¿no crees? Pues yo creo que hay mucho trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, falta, nunca es suficiente. En Estados Unidos alrededor de en un país donde tienen creo como de 200 o 250 millones de habitantes, tienen 350 millones de 250 más o menos tienen unas 200,000 organizaciones de la sociedad civil que se organizan por temas específicos. Nos falta esa parte aquí, pero sí, debería haber una sociedad. Bueno, está Amor y Convicción, tanto en ECA, pero es contra las drogas también, valores en familia, pero sí hace falta alguien que le empuje más también para más acciones de conciencia. Sí hay más. Pero hace falta esa participación activa, que salgan a la luz pública, que hagan alianzas con el sector público, es decir, estamos en un momento de crisis. En fin, bueno. Marilena, te agradezco mucho. Al contrario, gracias Giancarlo a ustedes. Iscomani, mañana te invitamos, esperamos confirmaciones de Radio Escuchas a Proyecto Puente, Conferencia Innovación Empresarial. Mañana para que nos muevas más a confirmar. Las empresas más exitosas son aquellas que han sabido cómo a través de la innovación mejorar su actual propuesta de valor frente a los clientes para ganar mercado. Conozca a través de estas conferencias herramientas de cualquier negocio puede emplear, comenzar a implementar sin importar el giro tamaño. Darío Sánchez, fundador de Business Room, miércoles 15, pasado mañana a las 7 de la tarde, cupo limitado a través de Proyecto Puente. Los canales lo vamos a estar apoyando. Mañana, Giancarlo, que nos den más información. Adiós. Workplaces, aquí está tu espacio. Comunícate al 210-5550 y obtén por $1,800 mensuales tu oficina virtual.